Buenos días, estimados participantes. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos parte de la Dirección de Investigación. En este afán de fortalecer las capacidades de investigación para la comunidad universitaria, la Dirección de Investigación ha hecho un esfuerzo en contratar la plataforma de Web of Science para que nosotros como investigadores podamos acceder a la misma y podamos fortalecer esas capacidades investigativas a través de la búsqueda que podemos realizar. Conocedores de que Web of Science es una de las plataformas principales para los investigadores a nivel mundial, entonces en ese sentido se ha hecho las gestiones pertinentes para que podamos tener esta capacitación el día de hoy. Quien nos acompañará es Ricardo Castañeda, para que nos explique cómo funciona la plataforma y pues que nos aclare todas estas dudas. De ahora en adelante esta plataforma ya estará disponible para todos ustedes. Y sin embargo, un poquito más de esto nos va a hablar nuestra directora de investigación, la doctora Anita Ríos, antes de iniciar ya con esta capacitación. Tenga la bondad, doctora Anita. Buenos días con todos, estimados compañeros. Gracias por la presencia de ustedes aquí a este evento de difusión. Como decía Eddie, el objetivo es brindar las facilidades a nuestros investigadores, eso, tomando en cuenta que todavía el modelo de evaluación y acreditación continúa el registro de artículos en revistas de impacto, específicamente en la base de datos de Scopus y hoy en la base de datos del Web of Science. Esperamos que estas herramientas, sobre todo para la búsqueda de base de datos científicas para las publicaciones, va a estar al alcance de ustedes y igual para el registro también de los artículos. Motivarles a nuestros investigadores, nuestros docentes, a que sigan aportando al desarrollo de la investigación y desde la dirección, desde el vicerrectorado, todo el apoyo y el respaldo. Agradecer también a las autoridades institucionales, al señor rector, vicerrector de investigación, que de igual forma nos siguen apoyando con los recursos necesarios para nosotros poder invertir en el apoyo al desarrollo de la investigación. Gracias también a mis compañeros de la dirección, quienes estuvieron al frente de este proceso y poderlo sacar justo este año para poder contar con esa base de datos científicas. Y bueno, pues igual seguimos apoyando en los proyectos de investigación, a contribuir con la infraestructura tecnológica y lo necesario para que esos proyectos continúen. Gracias compañeros también de CEDIA, el apoyo que nos están brindando también en la capacitación. Entonces, gracias a todos compañeros por ese aporte y porque siempre están apoyando a todos a que se ejecuten todos los procesos de investigación. Un buen día para todos, bienvenidos. Gracias compañeros. Muchísimas gracias, doctora Anita. Efectivamente, como usted lo ha mencionado, este es un proceso que se lo hizo a través de CEDIA y justamente Ricardo Castañeda, quien será nuestro instructor el día de hoy, pues nos irá instruyendo en todo este proceso de la plataforma de Web of Science. Es importante también mencionarles que vamos a ponerles en el chat de esta reunión el registro de asistencia, pues, y también informarles que este es el último evento de capacitación que forma parte de nuestro plan, que lo hemos desarrollado al inicio de año y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Las palabras son de usted, Ricardo, y pues bienvenidos a todas y a todos. Edison, muchísimas gracias y bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión de formación. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Ricardo Castañeda. Yo soy el gerente de cuentas de Clarivate para Ecuador, para Colombia y para el área andina. Y bueno, precisamente de eso se trata nuestra sesión del día de hoy. Vamos a trabajar con Web of Science, ¿sí? Pero más que trabajar específicamente con una herramienta o enseñarles a manejar una herramienta, seguro muchos de ustedes ya la conocen, han trabajado con herramientas similares. Lo ideal es que podamos ver cuáles son las ventajas de esta base de datos y cómo van a apoyar mis procesos de investigación. Bien, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto lo pueden hacer, simplemente activar el micrófono o voy a tratar de estar pendiente del chat para responder a sus inquietudes. Bien, en este momento voy a compartirles mi pantalla. Son tan amables ustedes, por favor, me confirman cuando podamos ver la pantalla.
Bien, en este momento estamos viendo la pantalla. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les mencioné, entonces, nuestra sesión del día de hoy se llama Retos y desafíos de los investigadores. Me interesa mucho que sea una sesión de pronto interactiva, bien, si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios, si quieren aportar algo a la sesión, va a ser mucho mejor, se va a desarrollar de una manera mucho más fluida. Como su nombre lo indica, retos y desafíos, precisamente ese es el objetivo de Clarivate, dar solución a esos retos y esos desafíos a los que ustedes como investigadores se ven enfrentados día a día. Entonces, quiero preguntarles primero, ¿cuáles son esos retos a los que ustedes se han visto enfrentados al momento de hacer un proceso de investigación? ¿Cuáles han sido esos problemas, esos desafíos que han tenido ustedes como investigadores? Considero que uno de los retos principales es justamente la búsqueda de información, ¿no? De podernos nutrir de lo que se está hablando o que se ha desarrollado en el mundo sobre nuestros temas de investigación que queremos hacerlo. Entonces creo que uno de los principales retos es justamente tener una fuente de donde nosotros podamos nutrirnos y en función de esto podamos desarrollar un buen trabajo, ¿no? Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el primer reto siempre va a ser ese. ¿Dónde podemos nosotros descubrir información de calidad? Bien, aquí es donde precisamente va a entrar a actuar Web Science como una base de datos que nos provee información científica, académica, revisada por pares y en la cual podemos tener una confiabilidad muy, muy, muy grande. ¿Listo? Pero se trata únicamente de descubrir información. ¿O qué otros inconvenientes tenemos? Bueno, ya vamos a solventar el problema de descubrir información con Web Science, pero ¿qué más debo hacer? ¿O qué más? ¿Qué otros problemas tengo aparte de descubrir la información? Si ya soluciono el descubrir, ¿qué más podría pasar dentro de ese proceso? ¿Solo se trata de llegar a una base de datos con mucha información? El problema que tenemos también es el tema de búsqueda de revistas de alto impacto donde nosotros poder publicar, porque a veces hay revistas que están dentro de la base de datos de Scopus, Web of Science, están un tiempo, después no están. Entonces, eso sí perjudica porque lo importante es saber qué revistas que garanticen la publicación, que sea de impacto y se encuentre dentro de estas bases de datos. Perfecto. Se va a ser casi uno de nuestros temas finales. Bien, una vez que ustedes completen su investigación, pues bueno, siempre va a surgir esta pregunta de ¿dónde puedo publicar mi documento? ¿Sí? Y lo que nos interesa que es que nuestro documento esté publicado, como ustedes lo mencionan, en una revista con impacto internacional, en una revista que pueda ser leída por la comunidad científica y académica, que pueda ser tomada en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué más aparte de descubrir? Vamos a ver con el análisis de información, ¿verdad? No se trata solo de descubrir información, ¿sí? Sino se trata de hacer un análisis. Encuentro una base de datos con información científica, académica muy buena como Web Science, pero bueno, ¿cómo puedo analizar la información que me provee este tipo de plataformas? Bien, descubrimos, analizamos, ¿qué más debemos hacer? Maggie creo que quería hablar. Maggie. Sí, buenos días con todo. Bueno, además de la búsqueda de información, además de descubrir información, además de obtener una cantidad de datos que está a la disposición de la investigación, en este caso en Web of Science, pienso que es la garantía de accesar a un conocimiento de interés, a un área determinada de interés y una oportunidad para el investigador también de aprender y encontrar diferentes formas o ideas, perspectivas que respalden realmente las investigaciones que nosotros estamos abordando en un momento determinado. Creo que una base de datos representa sin lugar a duda un conjunto de información innovadora, fresca y que respalda de alguna forma el trabajo que nos hemos propuesto. Perfecto. Eso es básicamente en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, nos vamos a centrar obviamente en Web Science, pero quiero ver cómo va a funcionar dentro de ese proceso. Como lo mencionas, bueno, no se trata solo de descubrir, se trata de analizar, de poder hacer una evaluación, de poder llegar a los documentos que realmente son de mi interés y van a aportar dentro de mi proceso de investigación. Por eso es necesario que una vez nosotros tengamos un conjunto de datos que nos interesa en una primera parte, podamos hacer evaluaciones de esta información, ¿cierto?
¿Cómo evaluamos la información? Hay diferentes maneras. Yo puedo evaluar un documento de manera cualitativa o puedo evaluar un documento de manera cuantitativa, ¿cierto? Quien realmente va a definir si el artículo es relevante o no para su investigación son ustedes como investigadores. Plataformas como Web of Science nos van a apoyar con una evaluación cuantitativa basados en indicadores bibliométricos. Seguro muchos de ustedes han escuchado hablar del factor de impacto, han escuchado hablar del índice H, han escuchado hablar de las citaciones. Todos esos son indicadores bibliométricos que me ayudan a hacer evaluaciones cuantitativas. ¿Listo? Descubrimos, analizamos, evaluamos. Una parte que es muy importante dentro de nuestros procesos de investigación y que muchas veces creo que es una barrera cuando los investigadores quieren hacer procesos, es el tema de acceder a los documentos. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes encuentran un documento muy bueno, muy interesante, pero al momento de querer acceder, ¿qué nos dice? Bueno, señor investigador, aliste su billetera, por favor, y nos paga 30, 40, 50 dólares por poder acceder al documento, ¿verdad? Esto puede ser bastante frustrante y puede, de alguna manera, retrasar nuestros procesos de investigación. El día de hoy les voy a mostrar una herramienta que se llama EndNote Click, antiguamente se conocía como Copernio, que es una plataforma cuyo objetivo es dar acceso a los investigadores de manera gratuita y sobre todo de manera legal a documentos en texto completo. ¿Listo? Descubrimos, analizamos, evaluamos, accedimos, organizamos la información. Pregunta, ¿ustedes han utilizado un gestor de referencias? ¿Qué gestores de referencias conocen o han utilizado? Tal vez cuando uno busca por referencia de imagen, tal vez. Ok. O el Ref Manager, o Más el... por este lado, Ref Más por este Manager. lado, ¿verdad? Sí. Esos gestores bibliográficos o gestores de referencia, Ref Manager, Mendeley, perfecto. Refworks, Zotero, por acá nos dice Patricia, perfecto. El día de hoy voy a mostrarles EndNote. EndNote como nuestro gestor de referencias, como nuestra biblioteca personal, que me va a permitir organizar y hacer uso de la información dentro de mi investigación. ¿Listo? Y la última cosa que vamos a ver el día de hoy, algo que ustedes mencionaron desde el inicio y que es de nuestro interés, estoy seguro que esta herramienta va a ser muy útil para ustedes. Cuando nosotros terminamos de hacer un proceso de investigación, cuando nosotros estamos, digamos que con la idea del artículo científico que queremos publicar, siempre va a surgir esta pregunta, es bueno, ¿dónde puedo publicar mi documento? Para esta pregunta existen múltiples respuestas. El día de hoy vamos a encontrar una respuesta a través de una herramienta que es el Match de EndNote. Esta herramienta me va a permitir o me va a sugerir mejor revistas objetivo de publicación basados en el contexto de mi documento. Bien, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, recuerden si tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, algo que quieran aportar a la sesión, encienden su micrófono y ahí vamos a estar pendientes. ¿Listo? Vamos a ir entonces con nuestro primer paso, que es descubrir la información de calidad. Vamos a empezar nuestra sesión con algo muy sencillo. Vamos a ir acá. Hacer una búsqueda en Google. Búsqueda en Google sobre educación virtual. Fíjense la cantidad de resultados que me ofrece Google sobre educación virtual. Si yo fuera a hacer una investigación sobre esta temática, bueno, y me voy a Google, pues, ¿qué va a pasar? Va a tener una gran cantidad de información, pero es todo tipo de información. Aquí voy a encontrar programas universitarios, voy a encontrar blogs, voy a encontrar entradas en redes sociales, voy a encontrar noticias, videos, ¿sí? Si yo requiero un poco de información que sea más estructurada, bueno, mucha gente utiliza Google Scholar, ¿cierto? Vamos a ir a Google Scholar y vamos a hacer la misma búsqueda. Bueno, ya me ofrece casi 4 millones de resultados. ¿Qué pasa con Google Scholar? Bueno, que aquí aunque la información es un poco más filtrada, digamos que no hay unos parámetros de evaluación propios de la herramienta. Aquí vamos a encontrar trabajos de pregrado, ¿cierto? Vamos a encontrar blogs académicos, vamos a encontrar algunas publicaciones científicas. ¿Y qué pasa cuando yo hago la misma búsqueda en Web of Science?
Vamos a ver. Listo, 66,000 resultados. ¿Cuál es la diferencia de Web of Science con otras herramientas? Web of Science es una base de datos que hace análisis y evaluación de la información científica y académica. A través de Web of Science, ustedes como investigadores van a poder recuperar la información en más de 256 áreas de conocimiento, pero la información más relevante a nivel mundial. ¿Y cómo hacemos nosotros para identificar qué es la información más relevante? Bueno, a través de análisis, evaluación e indicadores bibliométricos. Para que una revista sea indexada dentro de Web of Science, debe cumplir con 28 parámetros o 28 criterios, mejor, de selección. Esto nos asegura que el contenido de la plataforma siempre va a ser confiable y siempre va a tener parámetros de calidad. Bien. Entonces, eso es lo primero que quiero que ustedes tengan en cuenta el día de hoy. ¿Qué voy a encontrar en Web of Science? La información más relevante y más influyente en distintas áreas de conocimiento a nivel mundial. Aquí voy a encontrar información de ingeniería, de alimentos, todo lo que tiene que ver con educación, con psicología, ciencias de la vida, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Importante, si yo quiero obtener buenos resultados de búsqueda, ¿qué debo hacer? Una muy buena estrategia. ¿Y cómo construyo una buena estrategia de búsqueda? ¿Qué elementos utilizamos para construir una buena estrategia de búsqueda? Palabras claves. Listo, lo primero son las palabras claves. Además de las palabras claves, ¿qué más necesito? ¿Qué otra cosa puedo utilizar? Los operadores booleanos. Operadores booleanos, 3 operadores booleanos básicos, ¿cierto? AND, OR y NOT. ¿Para qué me sirve el conector AND? Cuando quiero recuperar información de dos términos diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Yo puedo decirles, por ejemplo, educación virtual and inteligencia artificial. Ya voy a encontrar información que me hable de esos dos términos al mismo tiempo. El OR, ¿cuándo lo utilizo? Cuando tengo términos relacionados o sinónimos. Necesito información. Educación virtual o educación online. Va a recuperar todo de un término, todo de otro y todo de ambos. Y el NOT lo utilizo para excluir o para cancelar algún término dentro de la búsqueda. ¿Listo? 3 conectores básicos. ¿Y cómo los voy a utilizar? Bueno, dentro de Web of Science, ustedes podrían bien escribirlos dentro del mismo cajón de búsqueda, o podríamos ir agregando los cuadros que vayamos necesitando para unir o para colocar nuestros operadores lógicos. Por aquí creo que alguien tiene levantada la mano. Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, por favor, bueno, aquí en el Ecuador tenemos organismos de control en donde siempre debemos apuntar a las mejores revistas, ¿no? En este caso, ¿en qué parte podríamos buscar una revista por su ISSN? Bueno. Para ver si es que esta revista está en un buen cuartil para poder enviar un artículo. Listo. Esa información específica está a través del Journal Citation Reports. Bien. En este caso, estoy casi seguro que la universidad no tiene la suscripción al Journal Citation Reports, pero también podríamos mirarlo a través del Master Journal List. Voy a dejarles aquí un enlace. Listo. ¿Qué es el Master Journal List? Es donde yo voy a encontrar todas las revistas, cuáles son las revistas que están indexadas dentro de la colección de Web of Science. Aquí ustedes pueden hacer la búsqueda de una revista por su ISSN o por el título de la publicación, y ahí nos van a aparecer algunos indicadores como los que mencionas. El cuartil de la revista lo podríamos visualizar. ¿Listo? Esa es una de las formas. Más adelante vamos a ver otra de las formas. Listo. En este caso yo voy a hacer una búsqueda simple. Vamos a buscar educación virtual. Lo ideal es que ustedes puedan utilizar los conectores, puedan utilizar truncadores, puedan generar una buena estrategia de búsqueda. Importante, se recomienda que las búsquedas se hagan siempre con las palabras claves en inglés. No quiere decir que no existe información en otros idiomas, existe información en todos los idiomas, pero cuando ustedes hacen la búsqueda en inglés, recuperan el total de la información disponible. ¿Listo? Bien, fíjense que en este caso la plataforma me dice:
que existen 66.227 resultados que me hablan sobre educación virtual. Entonces acá, básicamente, nosotros ya cumplimos con nuestro primer paso, que fue descubrir la información, ¿cierto? Ya descubrimos información sobre una temática de mi interés. Pero bueno, en los comentarios que hicieron anteriormente nos decían, está bien, ya descubrimos la información, pero venga, a mí me interesa de pronto empezar a colocar algún tipo de limitante. 66.000 documentos siguen siendo bastante información. A mí me interesa, por ejemplo, el tema de educación virtual, pero centrarlo a mi área de conocimiento. No quiero todo lo que más la educación virtual, sino que quiero centrar a un área de conocimiento. Quiero centrarlo, por ejemplo, a un país específico. Todo ese tipo del análisis de la información que yo puedo realizar. Si yo les dijera que necesitamos analizar 66.000 documentos en 2 minutos, esto sería ¿qué? Difícil, casi imposible de hacer, ¿verdad? Con Web of Science, fíjense que en la parte superior de la plataforma, y junto a al cajón de búsqueda, tengo esta opción que se llama analizar documentos. Analizar resultados, perdón. Si ustedes le dan clic sobre la opción de analizar resultados, lo que va a hacer la base de datos automáticamente es mostrarme de manera gráfica y de manera tabular toda la información que yo acabo de obtener. Y esto lo vamos a hacer bajo diferentes parámetros que ustedes pueden desplegar en la parte superior. Importante, este análisis pues me da una información, ¿verdad? Pero si yo no le doy un contexto al análisis que estoy visualizando, digamos que me voy a quedar en un punto muy básico del análisis de información. Quiero que cada uno de ustedes, por favor, piense un momento y me diga para qué creen que me puede servir un análisis por categorías. Y me está mostrando cuáles son las áreas de conocimiento en las que más se publica sobre una temática. ¿Para qué creen ustedes que me puede servir esta información? ¿Qué contexto le podemos dar? Carmen, perfecto. Clasificar información. Samuel, tienes levantada la mano. Si quieren simplemente activen el micrófono y me cuentan. Sí, buenos días. Además de saber hacia dónde vamos a redireccionar nuestra investigación, porque sabiendo la clasificación por tópico, también sabemos sobre qué se ha investigado más o dónde hay más coincidencia en los puntos de la investigación, y sabremos hacia dónde nosotros podemos redireccionar la nuestra, es decir, dónde se ha investigado más, dónde está más a fondo, comparar incluso o saber en nuestra área qué salud tiene la investigación sobre ese tema. Perfecto. Perfecto, claro. Desde acá yo puedo saber cómo esta temática se mueve en diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? Algo que es importante es que la ciencia cada vez es más multidisciplinar. Entonces ya no vemos que los médicos solo trabajan con médicos, los ingenieros con ingenieros, sino que vemos que la ciencia cada vez es más multidisciplinar. Entonces también es importante, aparte de escoger el área de interés o de conocimiento, aparte de clasificar la información, es importante saber cómo otras áreas de conocimiento están aportando a mi temática de investigación. ¿Con quiénes podría, por ejemplo, yo hacer una alianza estratégica si voy a hablar de esta temática? Fíjense, no sé, ¿cómo se impacta o qué tiene que ver la educación virtual con las telecomunicaciones? Bueno, podría ver este punto de vista y saber también cómo funciona o cómo se desarrolla en otras áreas de conocimiento. ¿Bien? Perfecto. Magda nos dice seleccionar o elegir el área de interés de conocimiento y así realizar la escritura sustentada con fuentes idóneas. Perfecto. Pero no es el único análisis que yo puedo hacer. Fíjense que yo puedo hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis por afiliaciones. ¿A qué nos referimos con afiliaciones? A las instituciones que publican sobre esta temática. ¿Consideran ustedes que esto es importante? ¿Para qué creen ustedes que me puede servir conocer las afiliaciones? ¿Nos puede dar la posibilidad de saber en qué partes del mundo o universidades están trabajando o desarrollando esas temáticas? Perfecto. ¿Y para qué utilizarías esa información? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, saber Alianza estratégica. Perfecto. Esa era la palabra que estaba buscando. Empezamos a hacer alianzas estratégicas. ¿Con quiénes podemos colaborar? ¿Sí? Podemos empezar a generar redes de conocimiento.
Si ya sé que el sistema de universidades de California es uno de los que más investigan esta temática, bueno, vamos a ver qué grupos de investigación tienen, ¿sí? ¿Con quiénes podemos empezar a generar esas alianzas estratégicas? Bien, vamos a ver con otro análisis acá. Títulos de publicación, esto va muy de la mano con lo que ustedes están revisando, uno de los intereses del día de hoy. ¿Cuáles son las revistas en las que más se publica sobre esta temática? Esto ya es una respuesta a la pregunta de dónde publicar, ¿sí? Yo podría seleccionar revistas objetivo de publicación basado en la cantidad de documentos o en la especialidad de una revista sobre una temática. Entonces, aquí puedo conocer cuáles son esas revistas donde más se publica acerca de mi temática de investigación. Voy a suponer que yo tengo una idea, ¿cierto? Una idea millonaria, pero no tenemos quien haga la financiación de esa idea o de ese proyecto. Desde Web Science y desde el análisis de resultados, yo voy a poder identificar agencias de financiación. ¿Quiénes, qué instituciones, qué organizaciones ya han financiado investigación sobre esta temática que es de mi interés? Entonces, desde acá yo puedo incluso visualizar procesos u objetivos de financiación. ¿Listo? Si quiero centrar o quiero hacer algo muy específico, vamos a ver otro ejemplo rápido del análisis de información y es, ¿saben qué? Voy a ver esta temática, pero quiero saber qué se ha publicado en mi país sobre este tema. ¿Qué ha publicado Ecuador sobre la temática de investigación que estoy trabajando? Dentro de los diferentes análisis, fíjense que por acá hay un análisis que se llama países y regiones. Y empiezo a ver acá, España, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Brasil, Italia, Corea del Sur, Canadá. No está Ecuador. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que no estamos produciendo información de calidad? Yo consideraría que sí se está generando, pero no en la cantidad, o posiblemente no se está visibilizando, por ejemplo, en bases científicas como la de Web of Science, ¿no? Como para que pueda aparecer dentro del mapa. Perfecto. Esa pregunta que les acabo de hacer, ustedes bien me hubieran podido responder, Ricardo. Lo que pasa es que no es justo, ¿cierto? Empezando, no es justo hacer una comparación de Ecuador o de Colombia con Estados Unidos o con China. ¿Por qué? Porque geográficamente somos diferentes, el tamaño de las universidades, de las instituciones, la cantidad de investigadores, el presupuesto que se invierte en ciencia, tecnología y educación. Entonces son factores que van a afectar la cantidad de publicación. Bien, ¿qué más puede pasar? Eso que mencionaste específicamente, bueno, sí publicamos, pero de pronto no lo estamos haciendo en las fuentes adecuadas. Es algo que tenemos que empezar a revisar dentro de nuestros procesos. Pero no quiere decir que no publiquemos información de calidad. Las gráficas de los análisis siempre me representan un top 10. Si ustedes bajan un poco más, van a poder revisar la información de manera tabular y van a poder decirle en la tabla que les muestre, por ejemplo, no sé, 500 registros del análisis que estamos revisando. Ya seguramente por acá vamos a aparecer, por acá ya apareció Colombia, ya vamos a estar cerca, ¿sí? Ecuador, fíjense, Ecuador ha publicado y tiene indexados 301 documentos sobre educación virtual. Ya sé cuántos, ¿cierto? ¿Qué me interesará saber ahora? Bueno, ¿cuáles son esos 301 documentos? Simplemente voy a seleccionar el filtro, el registro del análisis que es de mi interés, y al final de la página voy a dar clic sobre la opción de refinar resultados seleccionados. Fíjense que esa es precisamente la idea del análisis de información, que ustedes como investigadores puedan llegar a esos datos que realmente van a ser de su interés, que en 1, 2, 3 clics podamos conocer el panorama general de investigación en una temática, en una institución, de un autor, y podamos analizar la información y obtener lo que realmente nosotros necesitamos. Bien, ¿qué hemos hecho? En este caso, descubrimos la información y vimos cómo analizarla a través de la opción Analyze Results de Web Science. Nuestro siguiente paso es evaluar e interpretar. ¿Cómo evalúan ustedes la información científica y académica que obtienen? ¿Cómo hacen para seleccionar un documento por encima de otro? ¿Qué tienen en cuenta? Número de citas, por ejemplo.
Ok, tenemos en cuenta el número de citas. Bien, eso es un tema bien importante y que nosotros como investigadores debemos empezar a trabajar, si no lo hacemos desde el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la bibliometría y la cienciometría. Pregunta, si un artículo tiene 0 citas, ¿yo puedo decir que el artículo es irrelevante, que no es interesante, que no es bueno? ¿Qué opinan ustedes? No necesariamente, porque puede ser, por ejemplo, muy reciente, entonces Perfecto. aún no ha sido referenciado, digámoslo así. Perfecto. Fíjense que todo eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error cuando hablamos de las citas, de pensar que las citas me hablan de relevancia o de importancia. Las citas me hablan de utilidad y hay varios factores que influyen en la citación de un documento, ¿sí? Si yo encuentro un artículo que no tiene citas, yo no voy a decir que no es bueno, que no es relevante, que no es interesante, porque pues tendría que hacer una evaluación mucho más a profundidad. ¿Por qué el artículo no puede tener citas? Bueno, porque como ustedes lo mencionan, es un artículo muy reciente, ¿cierto? O puede que el artículo sea muy bueno, sea muy interesante, pero está publicado, no sé, en mandarín, y eso va a limitar el público objetivo al que podría llegar. O el artículo es muy bueno, pero está en una revista por suscripción a la que muy pocas personas tienen acceso y eso va también a limitar su público objetivo, ¿sí? Todo esto es importante cuando nosotros hablamos de citación que lo tengamos en cuenta. Las citas me hablan de utilidad. Nosotros apoyamos con la parte cuantitativa, pero quien define realmente si el artículo es relevante o no para su investigación es el investigador. ¿Listo? Aparte de las citas, ¿qué más tenemos en cuenta? ¿Solo las citas? El interés por el área. El interés por el área, perfecto, eso hace parte de la evaluación cualitativa. Bien. ¿Algo más que tengamos en cuenta? El resumen como tal, las palabras claves que se presentan y que pueden captar o las que yo creería que podrían estar direccionándome como a ir filtrando cuáles de los documentos que hay podría ir utilizando. Perfecto. Vamos a ingresar algunos de los documentos que tenemos acá. Fíjense que cuando ustedes ingresan a alguno de los documentos van a tener metadatos como el título del artículo, el nombre del autor o de los autores, el nombre de la revista donde está indexado este documento, el abstract, para que ustedes puedan hacer una lectura rápida del resumen del artículo, los keywords, importante, todo lo que tiene que ver con las afiliaciones de los investigadores, todo lo que tiene que ver con información de la revista e incluso referencias bibliográficas que se utilizaron dentro de esta investigación. Además de las citaciones que vemos acá en la parte derecha, en este caso me dice que este artículo ha sido citado 85 veces en la colección principal de Web Science, yo puedo tener en cuenta otro tipo de indicadores cuantitativos, como por ejemplo, bueno, ¿quiénes son los autores? ¿Puedo hacer una evaluación de los autores? Si yo doy clic sobre el nombre del autor, voy a poder ver la información de este investigador, en este caso la investigadora Karina Sela, qué institución pertenece, variables, en qué instituciones ha trabajado con anterioridad, cuántos artículos tiene publicados en Web Science y todo lo que tiene que ver con su red de citación, su índice H, el total de publicaciones, la cantidad de citas recibidas y en cuántos artículos ha sido citado. Esto me va a dar un contexto sobre el investigador y de esta manera pues podría tener un poco más de información acerca del documento. Bien. Todo lo que tiene que ver, ustedes acá mencionan también innovación que tenga la temática, bueno, eso hace parte de las evaluaciones cualitativas que cada uno de ustedes va a hacer una vez tenga los documentos con los que realmente va a trabajar. Entonces, descubrimos la información, analizamos esta información, evaluamos e interpretamos, parte cualitativa, parte cuantitativa. Nuestro siguiente reto será acceder a la información. ¿Cómo puedo acceder yo a este artículo que es de mi interés? ¿Sí? Recuerden que Web Science nace siendo una base de datos referencial. Víctor, ¿nos vas a comentar algo? Sí, antes de que pase al nuevo tema, cuando preguntabas para evaluar el impacto de un artículo, si es útil, y hablabas de las citaciones, y mostrarte ahí, por ejemplo, índice H y algo de los autores.
pero veo que no hablaste nada sobre la lista de referencias. Por ejemplo, si yo veo un artículo que en las citas hay, por decirte, 20 referencias, de las cuales son 10 de revistas de dudoso proceder editorial, y el autor tiene apenas un índice H de 2, para mí ese artículo no tiene significancia. Entonces, una parte importante del análisis de un artículo, si es útil o no, son el análisis de las referencias que usa. Si usa referencias serias, si usa referencias de autores que han contribuido, y ahí vale el análisis de los autores que tú dices, y si no, sencillamente se descarta, porque puede ser citado, como tú dices, pero en las citaciones, hay muchas dimensiones de las citaciones, ¿sí? Pero Totalmente. si no un autor que tenga realmente una trascendencia en el área, que tenga un índice H realmente importante, pues digamos que uno empieza ya a sospechar de que el artículo no tiene mayor valor. Eso era todo. Claro, perfecto, y es un excelente comentario. Por esa razón, esos análisis a profundidad no solo los vamos a basar en las citas. Si ustedes desearan, pueden ver acá el total, quienes han citado este documento, pero también cada uno de los artículos tiene las referencias que citó. Entonces yo puedo hacer ese análisis a profundidad bueno, cuánto o qué revistas o qué fuentes citó este grupo de investigadores para este documento. ¿Listo? Entonces todo eso lo puedo hacer, es importante y es una evaluación muy a conciencia de lo que vamos a trabajar y de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Nuestro siguiente paso, acceder a la información. Bien, en este punto de acceder a la información, lo que vamos a hacer es, bueno, identificar distintas formas en las que puedo acceder a estos documentos que son de mi interés. Aquí les hablaba un poco de lo que es EndNote-Click. ¿Cómo puedo hacer para acceder a esta herramienta que va a ser de vital importancia dentro de mis procesos, no solo en Web Science, sino en todas las bases de datos que yo utilice para hacer investigación? Cuando ustedes ingresen por primera vez a Web Science, aquí en este punto donde está mi nombre, ustedes van a encontrar la posibilidad de registrarse, ¿bien? Y de crear una cuenta personal. ¿Por qué es importante que creen su cuenta personal? Porque esto nos va a dar acceso a diferentes herramientas como EndNote-Click y me va a permitir tener un espacio dentro de la base de datos. Bien, entonces, fíjense acá, me voy a ir acá a la opción de productos y voy a ir a EndNote-Click. Cuando yo ingreso a EndNote-Click, fíjense lo que me dice, acceda a trabajos de investigación con un solo clic. Lo único que me pide la plataforma es agregar un plugin a mi navegador. Este plugin está disponible para Chrome, para Firefox, para Safari. Simplemente ustedes van a instalar su plugin y les va a quedar aquí en su navegador. Con su cuenta de Web Science van a ingresar y de esta manera, cada vez que ustedes ingresen a algún artículo que sea de su interés, lo que va a hacer EndNote-Click es hacer una búsqueda del texto completo de este documento. ¿Y dónde va a ser la búsqueda? Bueno, va a ser la búsqueda en diferentes repositorios, bases de datos abiertas, bases de datos de universidades, información de DOAG, por ejemplo. Todo esto va a estar disponible, es una búsqueda que se hace en segundos y si el documento está disponible, vamos a tener acceso al texto completo directamente. Bien. Una de las preguntas que casi siempre surgen en las sesiones es, bueno, Ricardo, ¿y EndNote-Click solo funciona con Web Science? La respuesta es no, funciona con cualquier herramienta que utilicemos para la búsqueda de información científica y académica. Esta es otra base de datos diferente, PubMed. Seguramente las personas que trabajan con ciencias de la salud la conocen, pero imagínense cualquier herramienta que ustedes trabajen acá. Cuando yo hago una búsqueda dentro de PubMed, fíjense, cuando ustedes hacen una búsqueda dentro de PubMed y tienen instalado EndNote-Click, cuando yo ingreso a algún documento que es de mi interés, fíjense que automáticamente, si encuentra una versión, me va a decir, aquí está el PDF y lo puedo visualizar, lo voy a poder descargar, lo voy a poder leer. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de herramientas? Saltar las barreras de pago y priorizar el acceso a la información.
¿Listo? Importante, esto es una herramienta que es 100% legal, no les va a generar ningún tipo de inconvenientes, porque como les digo, siempre se busca una versión abierta. Ustedes saben que muchas veces los editores, pues no les conviene que esto sea fácilmente recuperable. Entonces, si yo quiero ir, por ejemplo, a este documento, tendría que buscar el autor, después tendría que buscar su afiliación, mirar si está en el repositorio institucional y de pronto encontrar la versión. Lo que hace Copernio es todo ese proceso, pero de manera automática para que ustedes tengan la información. ¿Listo? Esa es una de las formas en las que nosotros podemos descubrir información y acceder a la información que es de nuestro interés. Simplemente, cuando yo necesito un documento, lo único que hago es ingresar al título del documento y si el documento está disponible, pues EndNote nos va a mostrar la información. Fíjense, otro documento, ver PDF y tengo de una vez el artículo. Listo, les diría mentira si les digo que EndNote nos permite recuperar el 100% de la información. Creo que ninguna herramienta a nivel mundial nos permite hacer esto, pero sí nos va a permitir recuperar una gran cantidad de documentos que pueden ser interesantes y que pueden apoyar nuestros procesos de investigación. ¿Listo? Siempre de manera gratuita y siempre de manera legal. Descubrimos, analizamos, evaluamos, accedimos utilizando EndNote. Bueno, después de que yo acceda a los documentos, se supone que ya va a tener un set de datos con los que yo quiero trabajar. 20, 30, 10 artículos que son realmente de mi interés y sé que voy a utilizar dentro de mi proceso de investigación. Entonces, es aquí donde vamos a empezar a organizar la información con nuestro gestor de referencias EndNote. Nuevamente, si ustedes ya tienen su cuenta creada dentro de Web of Science y sus nombres ya aparecen acá, bueno, simplemente vamos a seleccionar los artículos que son de nuestro interés. Voy a suponer que los primeros 4 artículos son de mi interés. Los selecciono dentro de los registros de la página. Voy a ir a la opción de exportar y aquí fíjense que tengo EndNote Online. Cuando ustedes dan clic sobre EndNote Online, aquí lo que me va a preguntar es, bueno, señor investigador, ¿usted qué quiere guardar? Los 4 documentos que ha seleccionado, todos los registros que se presentan en la página o lotes de 500 registros. ¿No? Me interesan los 4 que he seleccionado, ¿verdad? Porque ya es el proceso de selección, de evaluación, de análisis de información. Bueno, ¿y qué es lo que queremos guardar de estos documentos? Aquí viene una diferencia importante entre EndNote y otros gestores de referencias. La calidad en la extracción de los metadatos. Muchas veces cuando yo utilizaba otros gestores de referencias y exportaba la información, me quedaba faltando, no sé, las páginas y el volumen de la revista. Y después me tocaba completar esa información de manera manual, lo cual no es la idea en principio, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tiene EndNote, que la extracción de información se realiza de manera muy eficiente. Yo voy a decirle acá, por ejemplo, que necesito guardar del registro, todo el registro completo y las referencias citadas. ¿Qué significa esto? Que aquí voy a tener el autor, sus afiliaciones, el abstract, los keywords, las referencias bibliográficas, las citaciones, va a tener todo el conjunto de metadatos de estos documentos. Si le doy clic en la opción de exportar, EndNote automáticamente va a llevar estos registros que eran de mi interés a mi plataforma o a mi biblioteca personal. ¿Listo? Vale. Bueno, y ahora, ¿dónde llegaron estos documentos? ¿Cómo hago para acceder a EndNote? Nuevamente me voy a productos y acá tengo el acceso a EndNote. EndNote va a actuar como mi biblioteca personal. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante de una biblioteca? ¿Qué consideran ustedes que es lo más importante de una biblioteca? La organización de la información. La organización de la información, perfecto. Imagínense que ustedes fueran a su biblioteca en la universidad y preguntaran por un libro y les dijeran, sí, sí está, pero busquen lo que por ahí debe estar. Sería poco útil, ¿verdad? Entonces, la organización de la información es lo que me va a permitir acceder a los documentos, lo que me va a permitir tener mi información rápida, eficazmente. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda de mi gestor de referencias, tengo
carpetas que he creado predeterminadamente y una carpeta que se llama sin clasificar. Esta carpeta sin clasificar están los 4 documentos que yo acabo de pasar. Claro, como yo agrego esos documentos a EndNote, no les dije nada más, pues van a ir a esta carpetica que se llama sin clasificar. Pero si yo quiero empezar a organizar la información, bueno, voy a seleccionar estos registros y le digo agregar a un grupo. Puede ser un grupo que haya creado previamente o le digo nuevo grupo. El nuevo grupo se va a llamar UNACH. Desaparecieron mis referencias del grupo sin clasificar y en mis grupos ya voy a encontrar el grupo UNACH con mis 4 referencias. Bueno, interesante, ¿cierto? Yo aquí podría organizarlo por temáticas, podría organizarlo por autores, podría organizarlo por mis clases. La organización que ustedes le den está bien siempre y cuando podamos recuperar la información. Si se tratara solo de organizar información, bueno, pues yo podría organizar mis referencias en un Drive, en un Excel, ¿verdad? Pero se trata de organizarlas y de poderlas utilizar. Entonces, fíjense en este proceso, porque sé que es algo que les va a gustar y les va a interesar mucho. En la parte superior está la opción formato y la opción bibliografía. Esta opción me va a permitir generar las referencias bibliográficas de manera rápida. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es seleccionar cuál va a ser el grupo al que le quiero generar las referencias bibliográficas. Vamos a seleccionar mi grupo UNACH. ¿Qué estilo bibliográfico utilizan ustedes generalmente? ¿En qué estilo bibliográfico hacen citas y referencias? No sé, APA, IEEE, Vancouver. APA, listo, la mayoría de nosotros utilizamos APA, perfecto. Bueno, nos vamos aquí a los estilos bibliográficos y aquí vamos a encontrar más de 6.000 estilos de citación. Voy a buscar rápidamente APA. Bueno, tengo APA quinta edición, tengo APA sexta edición, APA séptima edición, ¿cierto? Perfecto. Y en el formato de archivo vamos a crear un formato en HTML. Con estos 3 datos voy a dar clic sobre la opción de vista previa e imprimir. Y automáticamente, fíjense, tengo el listado de las referencias bibliográficas del grupo que he creado con anterioridad. ¿Fácil o difícil? Supremamente sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos ahorramos haciendo las referencias de esta manera? Bueno, ya eso lo dirán ustedes. Bueno, Ricardo, pero la pregunta es, esto está muy interesante, ¿cierto? Yo aquí podría copiar y pegar las referencias. Pero si lo que yo necesito es citar y referenciar, por ejemplo, estoy haciendo mi artículo, estoy haciendo mi tesis, y lo que yo necesito es citar y referenciar a medida que voy escribiendo. ¿Con EndNote puedo hacerlo? Claro que lo podemos hacer. Junto a la opción de bibliografía, ustedes van a poder acceder acá a este plugin que se llama Cite mientras escribe. Formato, plugin Cite mientras escribe. El plugin está disponible para Windows o para Mac. Simplemente escogen el que pertenezca a su sistema operativo, lo descargan, lo ejecutan, lo instalan. Una vez ustedes instalen el plugin de Cite mientras escribe, van a ir a su procesador de texto, en mi caso es Word. Vamos a abrir un nuevo documento. Y fíjense que en las ventanas superiores de Word ahora aparece EndNote. Esta es el plugin que acabamos de instalar. Y esta es la herramienta que me va a permitir citar y referenciar a medida que voy escribiendo mi investigación, mi artículo, mi tesis. ¿Listo? ¿Cómo va a funcionar? De manera muy rápida. Por favor, no hagan caso a lo que voy a escribir acá. Voy a suponer que yo estoy escribiendo mi artículo, que estoy escribiendo mi tesis. Y resulta que esto que acabo de escribir acá lo he copiado y pegado de un artículo que he guardado previamente en EndNote. Cuando yo he hecho ese proceso de copiar y pegar, ¿qué debo hacer? Si yo hago un copio y pego, si yo hago un parafraseo de información, ¿qué debo hacer? Referenciar. Citar y referenciar, ¿cierto? Porque de lo contrario sería plagio. Y el plagio, pues bueno, tiene muchos inconvenientes académicos, inconvenientes legales.
Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, si yo deseo citar este fragmento de algún documento que he tomado previamente y he guardado en EndNote, voy a seleccionar, voy a colocar el cursor justo después donde quiero realizar la cita, le digo insertar citación, y en este cuadro de diálogo que se abre acá voy a poder colocar el nombre del artículo, el nombre del autor, una palabra clave del documento que quiera citar, selecciono y le digo insertar. Perfecto. De esa manera automáticamente EndNote me habrá generado la cita y la referencia bibliográfica. Sigo escribiendo mi documento, sigo escribiendo mi artículo. Momento de insertar otra cita. Bueno, insertar citación. Selecciono el documento de mi interés y le digo insertar. Perfecto, acabé mi trabajo. Entregué mi documento y me dijeron, oiga, muy interesante, pero hay un problema. Lo que pasa es que acá citamos en APA y esto está en otra norma de citación. Bueno, simplemente voy a abrir mi documento de Word y acá en los estilos voy a encontrar diferentes estilos, en este caso APA séptima edición. Fíjense que automáticamente la plataforma me cambia tanto el estilo de cita como el estilo de referencia. Ricardo, pero es que no todas las citas son textuales, o no todas son basadas en el texto, o no todas son basadas en el autor. ¿Cómo puedo modificar las citas dentro de EndNote? Simplemente voy a seleccionar la cita que quiero modificar y aquí le digo editar citación. De esta manera yo podría dentro de la cita excluir al autor, excluir el año, agregar un sufijo, un prefijo, páginas. APA nos dice que voy a escribir la página exacta donde tomé el fragmento. Vamos a decirle que fue la página 96, por ejemplo. Y excluimos al autor. ¿Ok? Listo. Todo lo puedo realizar y este proceso lo puedo hacer de una manera muy simple dentro de nuestro gestor de referencias EndNote. ¿Listo? Pero les prometí algo y les dije, bueno, EndNote no solo va a funcionar como un gestor de referencias, que va a permitir organizar la información, citar y referenciar, sino que también tiene un componente bien interesante, creo que específicamente para ustedes, que es el match, donde puedo publicar mi documento. En EndNote, cuando ustedes ingresen acá en las opciones, van a encontrar el match. El match es una herramienta que ha diseñado Clarivate con el objetivo de que ustedes puedan identificar revistas objetivo de publicación. Bien, todas las revistas que me sugiere la plataforma son revistas que están indexadas dentro de la colección principal de Web of Science. Revistas que tienen un factor de impacto, un Journal Citation Impact, que es importante, revistas que tienen asignado un cuartil y un ranking dentro de una categoría. ¿Cómo funciona la herramienta? Bueno, esto es con fines totalmente demostrativos. Yo voy a suponer que este artículo es de mi autoría y no sé dónde lo podría publicar. Lo único que me pide la herramienta es que yo escriba el título de mi artículo, que yo escriba el abstract de mi documento, estos dos como datos obligatorios, y las referencias bibliográficas que utilicé. No es obligatorio, pero si ustedes lo colocan, los resultados van a ser mucho más relacionados a lo que estamos buscando. Con estos datos voy a dar clic sobre la información en buscar revistas y automáticamente, fíjense qué información me da la plataforma. Me dice, según el contexto del título y el abstract de su artículo, estas podrían ser revistas objetivo de publicación. El match se basa en un conteo de palabras claves que podemos revisar. Cuando ustedes seleccionan, por ejemplo, esta revista, nos va a decir cuál es el match en las diferentes palabras, cuál es el factor de impacto de esta revista, los cuartiles, las categorías y el ranking que ocupa en cada una de estas categorías. Si yo necesito información específica de esta revista, bueno, puedo ir al Journal Information y ahí voy a encontrar todo lo relacionado con las guías de autor, etc. ¿Por qué esto es importante? O sea, porque yo muchas veces les recomiendo a los investigadores que identifiquemos primero la revista objetivo de publicación. A veces el proceso se hace al revés, a veces yo primero escribo el artículo y después miro dónde lo voy a publicar. Cuando yo hago el proceso de esta manera, lo que va a pasar es que voy a tener muchos problemas. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo hice mi artículo de, no sé, 20 páginas con 200 referencias. Y cuando voy a la revista a la que lo quiero publicar, me dicen,
máximo se reciben artículos de 10 páginas con 50 referencias. ¿Qué me toca hacer? Reconstruir todo mi documento. Mientras que si, por ejemplo, yo ya tengo mi idea, tengo mi abstract, tengo la idea de investigación y selecciono esta revista como objetivo de publicación, bueno, ya voy a construir mi documento basado en las políticas de esta revista y va a ser mucho más probable que me publiquen el documento. ¿Listo? Herramienta importante para que ustedes la tengan en cuenta, el Match, EndNote, Web of Science y todas las demás plataformas que vimos el día de hoy. No sé si de pronto tengamos alguna pregunta, alguna duda adicional, algo que queramos revisar. Sí, yo tengo una pregunta. Creo que Palacio preguntó, pero me parece que la respuesta no quedó clara. ¿Cómo hago yo para ver si una revista que está indexada en el Web Science, en qué cuartil aparece? Porque nosotros nos evalúan por metas y de acuerdo si estamos en el cuartil Q1, Q2, Q3 o Q4, como tiene Scopus, en función de eso nos dan unos puntos. Sin embargo, en el Web Science no me quedó claro cuando usted le dio la respuesta a la persona que preguntó sobre cómo hacerlo. Usted ahorita colocó unas revistas y esas revistas aparecían Q2, Q3 o Q4, la mayoría eran de Scopus. Pero ¿cómo hago yo eso en el Web Science? Listo. Todo lo que estemos revisando acá va a ser una revisión de Web of Science. ¿Listo? Los cuartiles en Web of Science son diferentes a los cuartiles en Scopus. Disculpe, cuando usted seleccionó, colocó el resumen y colocó el título y usted hace una selección de revistas y van a aparecer revistas que pueden estar en cualquier otro base de datos, porque Sustainability es una revista que está también en Scopus, entonces por esa, por ejemplo, Environmental Science, seguro que son revistas que también pueden estar en otra base de datos, porque él solamente no va a buscar revistas que están en el Web Science, es lo que yo entiendo. Ok, listo. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay revistas que están en una base de datos y que están en otra. Los cuartiles, a pesar de que, digamos, tienen la misma significado, no se miden de la misma manera. ¿Por qué? Porque los cuartiles dependen de la cantidad de revistas en una categoría, ¿sí? Hay revistas que en Scopus pueden ser un cuartil 1, ¿cierto? En Web of Science pueden ser un cuartil 3. Nuestros procesos de selección son mucho más delicados y de alguna manera son mucho más fuertes para asegurar la calidad de la información. Entonces, ojo con eso porque no es lo mismo un cuartil de Web Science que un cuartil de Scopus. ¿Bien? Pero yo lo que quiero, disculpe, yo lo que quiero es que usted nos hiciera un ejemplo, buscar una revista del Web Science y nosotros poder ver cómo vemos en qué cuartil está. Perfecto. Si ustedes están, voy a regresarme acá. Si ustedes están en la lista de los registros que son de su interés en alguna búsqueda que ustedes hayan hecho, van a encontrar el nombre de la revista. Si ustedes dan clic sobre el nombre de la revista, automáticamente van a tener la información. Educational Psychology Review tiene un factor de impacto de 8.7 y está en un cuartil 1 dentro de la categoría de psicología educacional. ¿Listo? Si necesito información específica de una revista, vamos a ir, en vez de buscar en todos los campos, vamos a hacer una búsqueda por el título de la publicación. No sé cuál será el nombre de la revista. Por ejemplo, si yo hago la búsqueda de la revista acá y si la revista está, simplemente ahí voy a tener el cuartil, voy a tener la información, porque algunas revistas no tienen el link o la URL, porque son revistas que se consideran emergentes, revistas que están en un proceso de evaluación. Cuando la revista tenga un cuartil, tenga factor de impacto, van a encontrar el hipervínculo o el enlace como les mostré anteriormente. ¿Listo? Ese es el problema que nosotros tenemos, porque exactamente si yo voy a utilizar esta base de datos del Web Science y yo quiero seleccionar una revista que está en el Web Science pero no está en Scopus, yo necesito esa información, porque yo tengo que decidir si la revista vale la pena que yo publique ahí o no publique. Entonces, fíjese, usted ahí no consigue el enlace. No, esto te indica que es una revista emergente. Bien.
Nuevamente, ¿qué son las revistas emergentes? Revistas que cumplen unos criterios de calidad básicos y están siendo evaluadas para su indexación en la colección principal. Las únicas revistas con factor de impacto y con cuartil son las revistas del índice de ciencias y de ciencias sociales, las que cumplen con todos los 28 criterios de selección de la plataforma. ¿Listo? Por eso, entonces eso es importante decirle que eso a los investigadores, que realmente tiene que chequear, pero doble chequear que realmente esa revista está indexada. No, yo sé que creo que la Web Science no utiliza Q1, Q2, Q3 y Q4, sino que no sé qué métrica mide para decir que la revista yo la puedo comparar con una revista que está en Scopus, que puede ser Q1, Q2, Q3 o Q4. Sobre todo, esta problemática la tienen los jóvenes que hacen el registro cuando uno va a registrar el artículo en la dirección de investigación. Entonces, para ellos creo yo que es más importante que esos elementos tienen que quedar claros, porque la universidad está haciendo una inversión y eso tiene que quedar claro, porque cuando nosotros estamos en Scopus, vamos a la biblioteca, seleccionamos el artículo e inmediatamente te dice Q1, Q2, Q3, Q4 en Scopus, no necesariamente en el Chimago Journal Ranking, que a veces eso no está actualizado. Entonces todavía a mí no me queda, me disculpa, pero todavía a mí no me queda claro eso. No entiendo cómo más lo podríamos manejar. Vamos a ver acá rápidamente, les voy a volver a No mostrar sé algo. si no sé si es Palacio el que hace el registro y tenga, digamos, ahí algunas revistas de las más comunes en las que la gente publica aquí en Web Science. Creo que yo podría buscar en la dirección de investigación y darle algunos títulos. Buenos días. Sí, justamente Buenos días. tengo aquí unas revistas que quisiera darle el código ICCN para poder buscar a ver si es que estas son válidas o no. Aunque sea una. Listo. Dame un minuto y vamos a revisar algo para que de todos modos quedemos claros en este tema. Si ustedes hacen la búsqueda de un documento, entonces yo, por ejemplo, como investigador, publiqué un artículo el año pasado y quiero saber en qué cuartil está esa revista en la que yo publiqué en Web Science. Bueno, hago la búsqueda de mi artículo, por el título del artículo, lo puedo hacer por mi nombre si quiero como investigador. Si este es el documento que yo publiqué, aquí tengo la revista, simplemente voy a dar clic, la revista es Food and Function, voy a dar clic, tengo la información. ¿En qué categorías publica esta revista? ¿Sí? Puede que una revista publique en varias categorías, no necesariamente solo va a publicar en una. Y en una es cuartil 2, todo lo que tiene que ver con bioquímica molecular, y en Food Science es cuartil 1. ¿Sí? Entonces aquí están los cuartiles y aquí los puedo revisar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Necesito información específica de una revista. Miren, ¿qué pasa con esta publicación? Esta publicación no tiene el hipervínculo que me ofrece la de arriba. ¿Por qué? Porque se entiende que esta es una revista que está en el índice emergente. Por ende, no tiene cuartil asignado ni tiene factor de impacto. ¿Por qué? Porque hasta ahora está en un proceso de evaluación. ¿Listo? Importante. La UNACH en este momento suscribe el acceso a Web Science. Un complementario de Web Science es el Journal Citation Reports. A través del Journal Citation Reports es donde yo voy a conocer el listado completo de revistas con todas las métricas y todo lo relacionado con cada una de las publicaciones. Si ustedes me permiten, yo voy a mostrarles acá, porque de pronto aquí está la confusión en lo que de pronto estamos requiriendo o necesitando. Listo. Este es el Journal Citation Reports. Es acá donde yo voy a poder visualizar por el nombre de una revista, por el ISSN, por una categoría, por una palabra clave, las publicaciones que están dentro de la colección principal de Web Science. Entonces, por ejemplo, no voy a ir con una revista específica. Si quieres, por el chat me puedes enviar la información de la revista, mientras tanto, para verlo en este momento. Justamente, sí tengo aquí una revista, pero esta parte que usted nos menciona de esta sección de la plataforma, parece que no tenemos nosotros adquirido, tal vez no tenemos todos los accesos totales, porque estamos intentando, pero no tenemos acceso. Eso les menciono, en este momento la UNACH tiene el acceso a Web Science.
no está suscrito el Journal Citation Reports, y esta herramienta es donde ustedes van a poder encontrar la información relacionada con las revistas. Sí, porque Si no quieres, se puede buscar. Ajá. envíame por favor por el chat el ISSN de la revista o el nombre de la revista y ya lo revisamos acá. 2254. Envíamelo por el chat, por favor, Ya. para ¿listo? Estimado Ricardo, una consulta. Sí. Si bien es cierto que la universidad no contrató este servicio adicional, pero por medio de la plataforma que sí contrató, ¿sí se puede hacer algún tipo de búsqueda como para poder al menos tener una idea o extraer información? Claro, te digo, si ustedes están en Web Science y buscan el documento, cuando den clic sobre el nombre de la revista, van a tener acceso a esta información que está en el cuadro. Categorías en las que publica, ranking y cuartil. Entonces esta podría suplir un poco, porque me supongo que la otra debe tener Claro. muchos más campos y mucha más información, ¿no? Cuando tú ingresas a una revista dentro del Journal Citation Reports, el lema del Journal Citation Reports es que cada revista tiene una historia que contar. Entonces, aquí tienes toda la información de la revista, información cualitativa, cuántas ediciones tiene al año, cada cuánto publica, cuál es el idioma, el performance o el desempeño de la revista, cuál es su factor de impacto y cómo es el cálculo. Vamos a tener toda la información de otros indicadores como el Journal Citation Indicator, la distribución de citas, el porcentaje de acceso abierto. Es ver todo el perfil de la publicación, el cuartil que ha ocupado durante los diferentes años, ¿bien? Las redes de citación de la revista, otro tipo de métricas. Entonces, ya es una información mucho más completa, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Aquí en el chat, esperamos un segundito porque aquí están hablando. Yo les envié un link que es el Master Journal List. El Master Journal List es una plataforma que me permite hacer una búsqueda básica de las revistas que están indexadas dentro de Web Science por su ISSN, por su nombre. Entonces vamos a buscar acá. Acá tenemos, me enviaste el... ¿Esta es la revista? Sí, justamente esa es la revista que mandé al ICCN, pero como este es del acceso gratuito, que es de Clarivate, entonces Sí. ahí no podemos ver los cuartiles y los otros detalles. Bueno, importante, lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta para poder revisar la información. ¿Listo? Como ustedes creen la cuenta o si la tienen creada en Web Science, simplemente ingresan acá y aquí van a poder ver información básica de la publicación. ¿Listo? Frecuencias, en este caso las publicaciones por año, los títulos. Aquí mira lo que me dice esta revista, está en el índice emergente, en el Emerging South Citation Index. Quiere decir que no tiene asignado un cuartil, no tiene asignado un factor de impacto. ¿Bien? Esas no son válidas entonces. No es que no sean todavía válidas. Es que eso es un tema para que ustedes lo revisen. No es que la revista no sea válida. De hecho, las revistas que están en el índice emergente cumplen unos criterios de selección. Bien, son 28 criterios totales. Pero el problema es que nosotros tenemos unas exigencias que tenemos que cumplir cuando vienen a hacer la acreditación. Y es bien claro y dice que tiene que estar en un cuartil. Entonces, estas revistas que están en ese proceso todavía no han cumplido todos los requerimientos para estar en esos cuartiles. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, porque ahí es donde comienza la duda de la gente. Dice, no, yo puedo publicar aquí. Resulta que cuando va a registrar, el que está registrando no puede porque no cumple. Entonces debe de quedar claro que esas revistas que están en este proceso todavía, de esos 38 exigencias, pues no ha cumplido, sino que 36, todavía le falta un año, 2 años. Entonces yo diría evitar, porque después pues se crean esos problemas y entonces mandan al comité editorial a decidir cosas que no se pueden decidir porque sencillamente ahí están las normas, dice, y es claro. Entonces yo sí pienso que esta capacitación permite y debería de aclarar eso. Fíjense que la revista ya se ve que no es. Entonces podría buscar otra revista que sí esté, que de una vez le va a decir eso del Q1, Q2. Ahora, a mí todavía no me queda claro si la universidad adquirió esa partecita donde es lo importante para los muchachos que registran la revista. Porque buscar si la revista está en Web Science, pues es más fácil, pero realmente yo creo que la inversión que se trató de hacer en la dirección de investigación es para que los jóvenes que registran estos artículos tengan el dominio o tengan la evidencia de que realmente un Q1, Q2, Q3
y no estar con estas ambigüedades que hasta ahora hemos tenido. Bien, bueno, ya creo que todo eso hace parte de las políticas de la institución. ¿Sí? Por mi parte, mostrarles el hecho de que desde Web Science, cuando ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, por la producción científica de la Universidad Nacional de Chimborazo, que es importante. Si yo veo que este artículo pertenece a mi institución, discúlpenme, aquí voy a cambiarlo de fecha más reciente. ¿Sí? Dates, listo. Este es el artículo más reciente publicado por un investigador de la universidad. Yo puedo ingresar acá al título del documento, puedo identificar cuál es el investigador de la institución que publicó este documento. Investigador número 1, aquí me dice Marcel Paredes. Perfecto. Si yo quiero información de la revista donde este investigador publicó, voy a dar clic sobre el nombre de la revista y aquí voy a tener la información acerca de la categoría. Fíjense, esta revista publica en dos categorías: Environmental Science y Ingeniería Ambiental. En Ingeniería Ambiental es un cuartil 3, Environmental Science también es un cuartil 3. Entonces, ahí ya digamos que queda de alguna manera evidenciada la información respecto a la publicación de los documentos de la universidad. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta también. Si necesito información de una revista específica, a través del Master Journal List podría buscar la información de esa revista específica. Si quiero saber revistas objetivo de publicación, a través del match de EndNote, es una muy buena opción para que lo podamos revisar. Bien. Ok, aquí hay una pregunta, Silvana, ¿en qué sección miró la participación de los autores en el artículo? Vamos a ver acá. Y te muestro, mira. Recuerden que Web Science me permite hacer distintos tipos de búsqueda. Una de las búsquedas que vimos fue una búsqueda por tópicos, en las que yo podía buscar una temática específica. Pero también puedo hacer búsquedas, por ejemplo, por direcciones. ¿Qué significa la búsqueda por direcciones? Una búsqueda básicamente por afiliaciones. Yo quiero saber qué ha producido mi institución, cuáles son esos documentos de mi universidad que están indexados dentro de Web Science. Bueno, voy a colocar una palabra clave para el nombre de la universidad como Chimborazo, le digo buscar, y fíjense que aquí me dice que hay 1168 documentos. Venga, pero Chimborazo puede ser la Universidad Nacional de Chimborazo, ¿cierto? Puede ser la Politécnica, o puede ser, bueno, entonces voy a ir aquí al análisis de resultados, y voy a mirar acá las afiliaciones. Fíjense, efectivamente, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, son universidades diferentes, ¿verdad? Entonces simplemente voy a seleccionar simplemente voy a seleccionar el nombre de mi institución dentro del listado. Universidad Nacional del Chimborazo, Nacional Universidad de Chimborazo. Aquí está, mira, UNACH. Y selecciono, bueno, todas las que pertenezcan a mi institución, en este caso, y aquí ya tengo la producción científica de mi institución. Me dice que este es el artículo más reciente que se ha publicado en mi institución en mi institución general. Entonces simplemente quiero saber cuál es el autor, doy clic sobre el nombre del artículo. Aquí tengo todos los investigadores que participaron en esta investigación. Y en la parte inferior, en la información del autor, voy a poder visualizar las afiliaciones. Se fijan, las afiliaciones tienen un número cada una, 1, 2, 3, 4, 5. La Universidad Nacional de Chimborazo está como número 1 y número 2. Voy a ver quiénes son los autores número 1 y número 2. Número 1 me dice Luisa Carolina, Cristian Joao, aquí tengo a Manuel Benjamín, ¿cierto? A Pablo, bueno, aquí ya voy a poder ver esta información. En este caso voy a dar clic sobre el nombre de la revista. No me deja dar clic sobre el nombre de la revista. Ah, bueno, entendemos que es una revista emergente. ¿Listo? José Prato nos dice, entiendo que Web Science tiene un sistema de cuartiles diferente al de Scopus. Si es así, esto debe estar claro para el momento de registrar publicaciones. O sea, por ejemplo, esta revista, entonces, ¿en qué cuartil está? No tiene, está como emergente. Exacto, está como Pero emergente. ya va, que esa está en Scopus, es una Q2. Lo podemos buscar. Perfecto. Entonces quiero que ustedes me entiendan una cosa respecto a los cuartiles.
Los cuartiles en su fórmula son iguales en cualquier base de datos, ¿sí? ¿Qué son los cuartiles? Divisiones en 4 grupos. Entendemos que si hay 100 revistas, serían divisiones del 25%. Las revistas de cuartil 1 será el primer 25%, cuartil 2 segundo 25%, cuartil 3 tercer 25%, cuartil 4 último 25%, ¿sí? Resulta que existe una categoría que se llama educación. Por ejemplo, en la categoría de educación, Web Science indexa 100 revistas, mientras que otras plataformas como Scopus indexan 500 revistas. ¿Qué va a pasar? En Web Science, cada cuartil va a estar conformado por 25 publicaciones. Mientras que en Scopus, cada cuartil va a estar compuesto por 125 publicaciones, ¿sí? Entonces, por esa razón, puede que una revista de cuartil 4 en Scopus no exista dentro de Web Science, porque para nosotros no cumple con los parámetros básicos o con los parámetros de selección de nuestra plataforma. Como puede que una revista de cuartil 1 de Scopus sea una revista de cuartil 3 en Web Science, ¿sí? Todo eso puede pasar, no es que sea una forma diferente de medirlos. Los cuartiles van a ser iguales o su fórmula va a ser igual en todas las bases de datos, pero va a depender de la cantidad de revistas que se indexa en cada una de las categorías. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Jorge, creo que estabas levantando la mano. Sí, correcto. O sea, no es que el problema que digas que te puede estar en cuartil 1 en Scopus y cuartil 3 en Web Science, sino que depende los gestores o las bases de datos. Digamos, de la revista que estaban viendo anteriormente, que era la veterinaria y parasitología, que es estudios regionales y reportes, esas se encuentran las publicaciones en la base de datos del CIBER. O sea, y ustedes saben, el CIBER es una base de datos muy grande, con revistas de gran prestigio, y se maneja en cuartil 2. La cosa es que a veces no toda la información que se maneja en revistas de Scopus van a estar dentro de la Web of Science. O sea, es eso, tenemos que ver. Incluso también aquí lo que nos dice es, no tampoco influye el orden de presentación de los autores. Porque si ven ahí, que el autor correspondiente está en el último. O sea, que se van en la base, en la que vimos anteriormente, que estaba en la revista de parasitología veterinaria, los reportes regionales de estudios. O sea, tenemos que comprender eso también. Digamos, si a nosotros nos parece aquí, usted decía que esa revista, la revista de parasitología veterinaria en reportes y estudios regionales, que era una revista emergente porque no daba la información en el Web of Science. Pero si nosotros vamos al CIEMAGO Journal and Country Ranks, el ranking mundial, ahí sí nos da y nos dice, esta revista se encuentra en Scopus, esta revista se encuentra en la Web Science. O sea, es lo que tenemos, lo que creo que la mayoría de los compañeros se han confundido un poco en eso. O sea, porque usted aquí nos decía que esta revista era emergente. O sea, pero no es emergente porque se encuentra en cuartil 2. Lo que lo dijo la persona que lo ha publicado, creo que estaba justo aquí y decía, no, está en cuartil 2. Sí. Es una revista, vamos a volver acá, se me olvidó cuál era. Aquí está. Es una revista emergente en Web Science. ¿Sí? Miren, todo este tema es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si vamos a volver al tema, por ejemplo, de bibliometría. Ustedes me dicen, yo como autor tengo un índice H de 5. Y yo te voy a preguntar, bueno, índice H de 5, ¿en dónde? Porque tu índice H como investigador es diferente en Web Science, en Scopus y en Google Scholar. Porque todas las plataformas indexan diferente tipo de información, ¿sí? Y diferente cantidad. Entonces, yo publiqué un artículo que en Web Science es cuartil 1, pero en Scopus la revista no existe porque ellos consideran de pronto que no está dentro de los criterios de calidad y viceversa. Bien, todo esto puede pasar, por eso siempre es importante que cuando yo obtengo datos o voy a mostrar una métrica, diga de dónde obtuve esa métrica. Para nosotros, esta revista, bueno, para nosotros no, para Clarivate, esta revista particularmente es una revista que está en el índice emergente. Para CIEMAGO puede ser una revista de cuartil 2.
¿sí? En Google Scholar puede que esta revista tenga una puntuación muy alta, pero cada una de las plataformas tiene diferentes criterios y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre una base de datos y otra. Bien lo mencionaron ustedes. El Sevier, ¿qué es el Sevier? El Sevier es una editorial, ¿cierto? Y el Sevier publica revistas. ¿De quién es Scopus? Scopus es del Sevier. Lo más lógico es que muchas de sus revistas estén ahí, ¿sí? Pero no quiere decir que sean o que tengan todos los criterios de selección que se exigen dentro de Web of Science. Eso es lo que hace un poco diferente cada una de las plataformas. ¿Listo? Acá Silvana me dice, no he podido visualizar el porcentaje de aporte de cada autor en el artículo. Listo, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando ustedes ingresen, ¿sí? Si yo estoy acá en el documento y quiero saber información específica de un autor, igual que como lo hice en la revista, voy a dar clic sobre el nombre del autor y acá vamos a poder conocer la información del investigador dentro de Web of Science. ¿Listo? Nombre del investigador, a qué institución pertenece, con qué otros nombres o variables se le conoce al investigador, las publicaciones que ha realizado dentro de Web of Science, que están indexadas dentro de Web of Science, el índice H del investigador, las publicaciones y las citaciones. Abajo vamos a encontrar la posición del investigador, si es primer autor, último autor, autor de correspondencia, etc. Este es el perfil básicamente del investigador dentro de Web of Science. ¿Listo? Y muchísimas gracias. Y bueno, miren, estos son temas que realmente son muy interesantes. Como les digo, son cosas que nos pueden apoyar muchísimo dentro de los procesos de investigación. Mi invitación es, primero, a que hagamos uso de la plataforma, porque de esta manera van a seguir surgiendo millones de dudas y precisamente de eso se trata, ¿vale? Les dejo acá en el chat nuestro acceso al canal de YouTube de Clarivate Latam. Ahí vamos a encontrar algunos tutoriales, algunas charlas muy interesantes de expertos en diferentes áreas de conocimiento que utilizan Web Science y Clarivate como un aliado potencial. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor no duden en contactarme. Sí, seguramente esta será la primera de muchas sesiones de formación. Después podremos trabajar referente a las dudas, referente a todo lo que vayan teniendo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Por mi parte, creo que es todo. Simplemente agradecerles a todos ustedes, a la universidad, a la Vicerrectoría de Investigación por este espacio y quedaré atento a cualquier inquietud adicional que lleguemos a tener. ¿Vale? Muchísimas gracias para todos. Sí, muchísimas gracias, Ricardo, por ilustrarnos un poco, ¿no? Si bien es cierto que se han presentado algunos aspectos importantes y seguramente es porque desde acá, desde la universidad, se ha venido trabajando con Scopus, pero es claro y evidente que prácticamente cada una de estas plataformas científicas tienen sus propias políticas de diferenciar, en este caso, sobre todo lo que son cuartiles. Entonces, ya queda a criterio de nuestros investigadores identificar y pues saber con cuál herramienta pueden ellos hacer sus búsquedas, investigar y pues, como decíamos al inicio, ¿no? Nutrirse de información para que se puedan generar los mejores trabajos. Nosotros desde acá, desde la Dirección de Investigación, tomaremos todas las medidas pertinentes y pues también las sugerencias y todos los comentarios que se hicieron el día de hoy acá para que no se presenten ningún tipo de inconvenientes y pues estaremos siempre de aliados con ustedes, Ricardo, para que nos puedan proporcionar y de antemano ya le comprometo pues para que el próximo año sigamos realizando sesiones de trabajos como estas, ¿no? Ya que en el caso nuestro pues esta es una nueva plataforma, una nueva base científica que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad universitaria y que se puedan realizar trabajos a través de la búsqueda que nos pueda proporcionar esta base de datos. Entonces, sin más, les agradecemos y pues que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Una buena tarde.